Revienta Trump el TMEC con guerra arancelaria. Es una realidad. Cumple Trump la amenaza. A partir de hoy, 25% a productos que exporta México. Y la amenaza se cumplió. A partir de este martes entrarán en vigor aranceles impuestos por Estados Unidos a las exportaciones de México y Canadá hacia esa nación, con lo cual el gobierno del presidente Donald Trump revienta el Tratado de Libre Comercio conocido como TEMEC. Sí, revienta el Tratado de Libre Comercio, él, no nosotros. Mientras que los aranceles recíprocos que serán aplicables a otros países se impondrán a partir del 2 de abril. Y cito, los aranceles recíprocos comienzan el 2 de abril. Yo quería hacerlo primero, dice Trump, pero no lo hice. No lo hice porque es mucho dinero para un solo día. Pero vamos a empezar el 2 de abril, afirmó Trump al contestar preguntas tras anunciar una inversión de chips en Estados Unidos. Y siguió diciendo, pero lo más importante es que mañana, o sea, hoy, habrá un arancel del 25% para Canadá y del 25% para México, y eso comenzará. Así que van a tener aranceles, agregó el mandatario estadounidense. Trump aseguró que ya no hay espacio para negociaciones, ya no hay espacio para México o Canadá. Los aranceles entran en efecto el día de hoy, 4 de marzo, dijo Donald Trump. El presidente estadounidense había dado una pausa de un mes en febrero, ya que México y Canadá prometieron trabajar en el combate al fentanilo y seguridad en la frontera. Pues bueno, el día llegó, se cumplió y ahí están los aranceles. Si me permites, Robert, a mí me gustaría añadir a esta información que tú acabas de informarnos y de darnos a conocer aquí en Luces Mañaneras, porque es importante tener un poco más de contexto antes de entrar a la respuesta que dio hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, porque en efecto, esto que comentaste ahorita fueron declaraciones de Donald Trump, pero ayer por la noche la Casa Blanca emitió un comunicado oficial sobre este asunto de los aranceles y su justificación, insisto, entre comillas, su justificación del por qué la implementación de estos aranceles. Así que voy a dar lectura aparte de este comunicado de la Casa Blanca. Y dice, el presidente Donald Trump está procediendo a implementar aranceles a Canadá y México bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para combatir la extraordinaria amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, incluida nuestra salud pública, que representa el tráfico de drogas sin control. Si bien el presidente Trump les dio a Canadá y México amplias oportunidades para frenar la peligrosa actividad de los cárteles y la afluencia de drogas letales que fluyen hacia nuestro país, no han abordado adecuadamente la situación. El flujo de drogas de contrabando como el fentanilo hacia los Estados Unidos, a través de redes de distribución ilícitas, ha creado una emergencia nacional, incluida una crisis de salud pública. Las organizaciones mexicanas de narcotráfico, los principales traficantes de fentanilo del mundo, operan sin obstáculos debido a una relación intolerable con el gobierno de México, dice la Casa Blanca. Y sigo. El gobierno de México ha brindado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Los cárteles de la droga mexicanos son conocidos por su extrema brutalidad, corrupción y control sobre regiones enteras de México. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco fabrican fentanilo en laboratorios clandestinos que supervisan en México, tanto en forma de polvo como comprimidos falsos, y lo trafican hacia Estados Unidos a través de los numerosos puntos de entrada que controlan. El 97% de las incautaciones se producen en la frontera entre Estados Unidos y México. La violencia de los cárteles, incluidos los drones armados y los artefactos explosivos improvisados en las carreteras, se acerca cada vez más a la frontera entre Estados Unidos y México a medida que los cárteles se atacan entre sí de forma más activa, así como al personal militar y policial mexicano. Esta alianza con el gobierno mexicano pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles. También hay una creciente presencia de cárteles mexicanos que operan laboratorios de síntesis de fentanilo y nitaceno en Canadá.
Ahí parte de este comunicado de la Casa Blanca al que hoy hizo referencia la presidenta Claudia Sheinbaum, mi querido Sosimo. Pues sí, se trata de un comunicado de la Casa Blanca totalmente pues deleznable, en el sentido de que ellos saben que están mintiendo y aún así emiten este comunicado para, entre comillas, justificar algo que decidió Donald Trump ya desde hace tiempo y que no tiene que ver con el combate a las drogas, sino con un cambio en su política económica, porque ellos consideran que pudiera salvarles de este desplome, la pérdida de la hegemonía mundial que tienen. Entonces, sí se trata de situación, un comunicado muy, muy amenazante, como un poco más adelante vamos a ver, lo consideró la propia presidenta de la República, pero prácticamente aquí está dejando incluso la puerta abierta a Estados Unidos, no solamente para represalias de carácter comercial, sino incluso de otro tipo por el nivel, decíamos, de supuesta connivencia que él observa entre el gobierno mexicano y en este caso las organizaciones criminales. Entonces, de entrada, Donald Trump pues hace uso otra vez de esta justificación del trasiego de drogas, cuando pues habría que señalar, pues son ellos no solamente los principales responsables por el consumo, sino también del propio trasiego. Ellos son los responsables, más que los propios cárteles mexicanos, y el cobijo, en realidad, que tienen los cárteles, pues no es tanto de México, es de ellos, porque ni los nombres conocemos de los cárteles ni de los narcotraficantes que operan en Estados Unidos, la más poderosa red de trasiego que existe en el mundo y que se da al interior de ese país. Entonces, pues sí, esta declaración de Donald Trump no solamente tiene implicaciones de carácter económico, que sí son las principales, pero también resulta amenazante en otros ámbitos al señalar que el gobierno mexicano prácticamente es parte del narcotráfico. Sí, y me gustaría leer una parte más de este comunicado que hizo la Casa Blanca, si me permiten, me hace muy interesante. Un estudio reciente reconoció la mayor producción nacional de fentanilo en Canadá y su creciente presencia en la distribución internacional de narcóticos. Las organizaciones de tráfico de drogas con sede en Canadá mantienen sólidos superlaboratorios, principalmente en áreas rurales y densamente pobladas del oeste de Canadá, algunos de los cuales pueden producir entre 20 y 30 kilos de fen por semana. Las incautaciones de fen en la frontera norte del año pasado, aunque menores que a las de México, podrían matar a 9.5 millones de estadounidenses debido a la potencia de la droga, lo que demuestra el creciente papel de Canadá en esta crisis. Las incautaciones de fentanilo en la frontera norte en los primeros 4 meses de este año fiscal se están acercando rápidamente a lo que se incautó en todo el año fiscal. Dice, todo esto está diciendo la Casa Blanca. Híjole, es que yo veo aquí que no reconocen nada de lo que se está haciendo en México, de lo que se ha hecho. O sea, no, y además, estimado Roberto, ni reconocen lo que ha hecho México, ni tampoco reconocen que ellos son parte del problema. ¿Dónde está la autocrítica? Incluso ya no de la administración de Donald Trump, que pudiera criticar a las administraciones anteriores. ¿Cómo es posible que ellos tengan el más aceitado sistema de distribución de drogas? ¿Y cómo es posible ninguna referencia al trasiego de armas de norte a sur, por ejemplo? Ninguna referencia a la responsabilidad de las autoridades estadounidenses también en que tengan una sociedad que demanda tales cantidades de drogas. Entonces, no, sino simple y sencillamente culpan a México, culpan a Canadá de manera muy forzada, porque en realidad es una mera justificación de una imposición de aranceles que se decidió ya desde hace tiempo. Sí, aquí el asunto está en que pues Donald Trump mintió todo este tiempo, no tuvo nunca intención de negociar absolutamente nada, mandó a su equipo del área de comercio, del área de seguridad, a estas reuniones de alto nivel, la semana pasada ahí en Washington, con funcionarios del gobierno mexicano, para que no pasara nada, porque él sabía perfectamente que iban a imponer los aranceles, se dijera lo que se dijera y se acordara lo que se acordara en esas mesas de diálogo entre ambos gobiernos. Así que Donald Trump ha mentido desde el día 1, dijo que iba a negociar, no ha negociado nada y al final está imponiendo estos aranceles de forma unilateral
y como se lo dijo también Marcelo Ebrard en una conferencia mañanera, se está dando un balazo en el pie, pero desgraciadamente ese balazo pues también repercute y va a repercutir en la economía tanto de México como de Canadá, va a afectar a toda la región de Norteamérica, se va a debilitar y esto va a traer pues consecuencias, insisto, lamentablemente fuertes para las economías. Si bien hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la economía de México está fuerte y se están ya previendo otras posibilidades, ¿no? De diversificar la economía mexicana, pero al final, pues hoy estamos anclados mucho a la economía de Estados Unidos y esto, por supuesto, que en el corto plazo sí va a tener afectaciones. Y aquí la pregunta es, ¿servirá ya de algo dialogar con este personaje, con Donald Trump? O sea, honestamente, y lo digo honestamente, no lo digo ni por sensacionalismo, ni por nada, o sea, es una pregunta legítima. ¿Servirá de algo dialogar con una persona que todo el tiempo tuvo en su mente la idea de tronar el TEMEC? Él, por lo que veo, nunca le interesó, que el TEMEC continuara, porque también hay que dejar las cosas claras. Quien está, y lo dije al inicio del programa, quien está terminando con este tratado es Estados Unidos, porque yo ya empecé a ver en Twitter, ¿sí? La comentocracia, esta oposición que dice, ven, la culpa es del gobierno, ¿sí? Por culpa del gobierno perdimos el tratado, este TEMEC que se tenía con Estados Unidos. No, o sea, hay que hablar claro. O sea, México hasta el último día fue prudente, fue cauto, y diciéndolo, personalizándolo, la doctora Claudia Sheinbaum siempre fue cauta, siempre fue prudente, para que esta relación entre México y Estados Unidos, esa relación comercial, se mantuviera bien. Y lanzo la pregunta, en serio, lanzo la pregunta legítima y honesta. El jueves va a platicar la doctora Claudia Sheinbaum con Donald Trump. ¿Servirá de algo? ¿Llegará a algún acuerdo? Y si se llega a un acuerdo, ¿servirá de algo ese acuerdo? O sea, pregunto de manera honesta, pues. Y dices bien, Robert, el gobierno mexicano fue colaborativo hasta el último momento, ¿no? Siempre en busca de esta negociación y esta coordinación. Lo fue por mucho tiempo, durante todo este mes en el que se pausaron los aranceles, y el gobierno mexicano colaboró, quizá hasta de más, con el gobierno de Estados Unidos, y no le sirvió de nada porque la decisión estaba tomada desde antes por Donald Trump. Y preguntas, ¿servirá de algo la comunicación? Yo lo dudo, la verdad. Primero veamos si no al final le cancela la comunicación, como fue la semana pasada, que la propia Claudia Sheinbaum dijo que iba a haber comunicación antes de que se cumpliera el plazo de un mes sobre la pausa de los aranceles. Al final no hubo comunicación, porque queda claro que de parte de Estados Unidos no hubo disposición para tener esta llamada telefónica. Ahora dice que está quizá programada para el jueves, no confirmada, está quizá pueda realizarse el jueves. Yo no le encuentro ya mucho sentido. Ya está hecho, ya están, o sea, a partir de hoy aplican los aranceles. No, yo no veo que pueda tener éxito esta comunicación. Ya es, creo que demasiado tarde, y sería tanto como una posición, siento yo, como de rogarle a Estados Unidos, ¿no? O sea, siento como que si ahora el gobierno mexicano estaría ahí, ya, y por favor, ya revierte esto, ya no sigas con tus aranceles cuando ya los aplicó. O sea, yo sí de verdad no le encuentro mucho sentido a esta comunicación. Hoy la presidenta también fue enfática en decir que el gobierno mexicano le siga apostando al diálogo y a la negociación, y que no se trata de entrar en una guerra arancelaria, pero la guerra arancelaria ya está, ya comenzó, la abrió Donald Trump. O sea, eso yo creo que ya no hay remedio. Así que yo, en lo particular, no le encuentro sentido a tener una comunicación con Donald Trump. Aquí el asunto es de hablar de equilibrios, y la verdad es que, por ejemplo, la presidenta de la República tampoco puede cancelar la posibilidad de hablar con este personaje, porque también así fue como Donald Trump en un momento probablemente lo planteó. No vamos a dialogar antes de que tengas los aranceles, sino vamos a dialogar cuando tengas el pie en el cuello, cuando ya tengas los aranceles, porque así es como dialoga precisamente Donald Trump. Entonces, yo considero que incluso sí pudiera haber una oportunidad todavía de que los propios aranceles no se solidificaran para siempre, digamos, como ha dicho la propia presidenta de la República, porque a Estados Unidos lo que le interesa es llegar a negociar en una posición de fuerza, y es que tampoco lo había logrado del todo
frente a la propia Claudia Sheinbaum. Probablemente el cálculo de Donald Trump es que someter a México ya con los aranceles encima, ya impuestos, no como una promesa, sino ya siendo una realidad, y entonces sí vamos a negociar. Aquí el asunto, desde mi punto de vista, es también qué está dispuesto México a aceptar. Es muy interesante lo que está pasando y la respuesta de Claudia Sheinbaum, porque al parecer va a apostarle todavía la última carta a la reunión del jueves, pero también ya empezó a vislumbrar una situación muy distinta para México y hoy en 2 ocasiones se refirió a que México tendrá que replantearse su estrategia, perdón, su geografía comercial. Es decir, en un dado, y lo dijo así, que en dado caso de que se consoliden los aranceles, México estará buscando la inversión de empresas de otros países, más allá de Estados Unidos. Entonces, ese es un punto, una posición del gobierno mexicano, y la otra parte es de que ha convocado a algo que López Obrador no convocó durante todo su mandato, a la movilización popular en torno a su administración. Muchas veces incluso se decía, caray, ¿por qué López Obrador no convoca, por ejemplo, para hacer entender a la Suprema Corte? ¿Por qué López Obrador no convoca a la población, por ejemplo, cuando está la discusión de la reforma energética? Cosas así que luego finalmente pues no pasaron, aunque había un consenso popular de que en efecto tendrían que pasar o de respaldo hacia la propuesta de López Obrador. Hoy Claudia Sheinbaum es tal el nivel, digamos, de seriedad de lo que hoy estamos viviendo, que Claudia Sheinbaum sí convoca a la población para desde ahí, pues prácticamente anunciar las medidas que de concretarse estará implantando México, también contra Estados Unidos. Dijo medidas arancelarias y no arancelarias. Y es que también decíamos, ese comunicado de Donald Trump es una amenaza muy clara a la seguridad nacional del país, ya no solamente a la cuestión comercial. Entonces hoy Claudia Sheinbaum está convocando a la población, al rato que nos refiramos al propio comunicado leído hoy por Claudia Sheinbaum, tiene unos pasajes muy interesantes con respecto de la unidad nacional y de defender al propio país. Y lo hará precisamente frente al Zócalo lleno, como un mensaje también a Donald Trump de que a mí me respalda la población. No estoy sola, me refiero, no soy un gobernante débil como Calderón, que no lo quería ni el pueblo de México y por eso también aceptó prácticamente todo. No soy un gobierno entreguista o no soy como lo fue Vicente Fox, o no soy un patiño como en el caso de Enrique Peña Nieto. En realidad es una manera de demostrarle, es un mensaje político a Donald Trump de que tiene el respaldo, en este caso, de la población. Entonces es muy, muy interesante esta parte y como una manera de decir, si tú me quieres presionar el jueves con que ya están los aranceles y se van a mantener, pues yo también te respondo con que podría yo buscar otras geografías con las cuales realizar un tratado de libre comercio y también que tenga un respaldo profundo de la propia población y que además hay muchos mexicanos en Estados Unidos que desde allá podrían en algún momento dado generar movilizaciones o incidir en lo que esté pasando allá. Ahora, perdón, retomando un poquito el tema de la comunicación y decía Sósimo que pues ya está en una posición ahora sí Donald Trump de sometimiento, ¿no? Sobre el gobierno mexicano al llegar a esta llamada, si es que se da. Y es eso, yo diría, ¿y vale la pena estar sometido? ¿Y qué más puede ofrecer México de lo que ya ha dado como colaboración y como coordinación? ¿No será ya una posición entreguista en dado caso de que pudiera ofrecer algo más? Porque yo no veo qué más pueda ofrecer en la colaboración y coordinación entre los dos gobiernos. Sería un tanto cuanto ya entreguista, como decir, bueno, pues entonces entra al país y agarra a los narcos que quieras. Porque de verdad yo no veo otra cosa que pueda ya negociar el gobierno mexicano. Yo creo que ya lo ofreció todo y no sirvió de nada. Así lo veo yo, porque puedo estar equivocado, por supuesto, pero así lo veo yo, que ya no veo margen de maniobra por parte del gobierno mexicano a negociar algo. O sea, ¿qué más puede ofrecer? Y se acuerdan algo, ¿cuánto va a durar ese acuerdo? Además. O sea digamos, llegan a un acuerdo, está bien, ok, pero ¿cómo puedes confiar en un personaje como Trump, que ya se tiene firmado un tratado y de pronto saca aranceles? O sea, yo entiendo el diálogo, y aquí ustedes me han hecho entrar en razón que es mejor el diálogo y todo ese rollo, ¿no? Pero
Pero eso es un diálogo es hablar con un personaje que lo único que quiere es esto, tú lo mencionaste, Sósimo, quiere pegarte, doblarte, y una vez que estés en el piso te dice, ahora sí, güey, te escucho, ajá, échale, a ver, ya No, pero es sometido, que, pues. pero a ver, aquí el asunto es de que ni en tiempos de guerra los jefes de Estado dejan de dialogar. O sea, Bueno, aquí el asunto es, no es tanto que México puede dar, porque también estaremos nosotros en contra de que se diera parte de la soberanía, y se ha dicho de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum que eso es innegociable. El asunto no es ya que México puede dar, sino realmente, incluso para saber cuál es la intención de Donald Trump, en el sentido de que en efecto, a ver, los aranceles son para todo mi gobierno, para los 4 años que siguen. O sea, México necesita saber y tener un diálogo directo entre los jefes de Estado. No sabemos si llegarán a negociar algo o no, pero independientemente de eso, yo decía, hay cosas innegociables, pero uno en realidad no puede permitir que el diálogo se cancele. Entonces, puede haber, en efecto, el diálogo, no necesariamente para que México le diga, ten y te voy a dar más, y tú pasa y entra por los narcos, pues no, sino incluso hasta para decirle, ¿sabes qué? Pues entonces, también atente a las consecuencias de lo que tus actos están provocando. Yo también tengo la posibilidad de irme hacia otros lados, o sea, México puede también seguir argumentando que Estados Unidos no escuche, ya será cuestión de ellos, pero el asunto es de que ni en tiempos de guerra terminan de dialogar los jefes de estados adversarios, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero, de que va a ocurrir, y ojalá incluso que ocurra, puede ocurrir también lo que dice Sergio, de que hasta le cancelen la propia llamada, pero es parte del diálogo que tendrá que México estar realizando, y también en ese sentido, pues es una manera de decir, y el próximo domingo yo voy a anunciar determinadas medidas en una plaza pública. Ese es un mensaje importante que incluso ni Donald Trump puede hacer, porque también Donald Trump, en vez de generar más puntos a su favor entre sus propios votantes, ya muchos empiezan a dudar de lo que está realizando. Hoy se habló de 2 encuestas en las que en Estados Unidos de manera mayoritaria piensan que no es una buena opción y ponerle aranceles a México. Estoy de acuerdo, final, nada más para terminar el asunto del diálogo, sí, por supuesto que no se debe cancelar, ¿no?, la posibilidad de diálogo. Yo a lo que refiero es que no hay expectativa de nada, o sea, que creo que va a ser infructuoso, pues, sí, está bien, no se puede cancelar un diálogo entre 2 jefes de Estado, pero yo creo que no va a tener productividad ese diálogo, o sea, creo que no va a pasar a mayores, no se puede confiar en nada, en Donald Trump, para nada. O sea, por más que él le diga, pues mi plan es y al otro día lo cambie, o a los 2 días lo cambie, o al mes lo cambie, creo que no va a tener pues sustento este diálogo, pero bueno, sí, que no se cancele está bien, pero no creo que debamos tener demasiada expectativa sobre esa comunicación. Sí, yo coincido, el diálogo tiene que haber, y aquí me han hecho entrar en razón, porque ya saben que yo de repente digo, no, ya váyanse la jodida. Pero no, o sea, está bien. Yo quiero mencionar otro dato, porque también le va a imponer aranceles a Canadá, y ya salió a hablar el premier de Ontario, Doug Ford, este premier que fue muy grosero con México, ¿se acuerdan de él? Que dijo, no nos comparen con México. Pues bueno, él ya lanzó una dura advertencia contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo cito así: si quieren intentar aniquilar a Ontario, haré todo lo que esté en mis manos, incluso cortarles la energía con una sonrisa en el rostro, dice esto. Afirmó en una clara referencia a la dependencia de estados del norte de Estados Unidos como Nueva York y Michigan de la electricidad generada en Ontario, incluyendo hidroelectricidad y energía nuclear. Esto es lo que dice Doug Ford, y también dice pues Ontario es una región clave en la industria automotriz y la producción de energía. También ha acusado a Trump de declarar una guerra económica y ha prometido usar todas las herramientas a su disposición para proteger los intereses de su provincia. Pues bueno, Estados Unidos también ¿no sienten ustedes que está abriendo demasiadas guerrillas? O sea, está abriendo demasiados campos de batalla que tarde o temprano le van a... Demasiados frentes, gracias, amigo. A la larga le va a perjudicar, a la larga te le van a voltear.
fíjense, otro dato también interesante. Cuando entró Trump, la inflación estaba como en el 2.8, ahorita ya está en el 3, y todo apunta que con este tema de los aranceles se va a brincarse al 3.5 de inflación, algo que los estadounidenses le reclamaron a Joe Biden por el tema de la inflación, y que Donald Trump, cuando llegó a la presidencia o en su campaña, decía que iba a controlar el tema de la inflación. A ver, nadie está diciendo aquí, y creo que sería absurdo decir que no nos va a afectar económicamente a México, pero por supuesto que sí. Pues el golpe va a ser duro, pero también en Estados Unidos, y más porque va a ser todos los países que yo he estado leyendo y he estado viendo, están amenazando con aranceles también a Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país, que necesita consumir de todos los países del mundo, y dos, dice Donald Trump que va a detonar la industria. Incluso subió un tweet, un mensaje donde dice: pónganse felices, campesinos de Estados Unidos, porque van a producir más y van a vender más. Sí, pero de aquí a que llegue eso, de aquí a que se detone eso, pues se le va a acabar la presidencia a Donald Trump. Ese tipo de cosas no pasan en un año, 2 años, por más dinero que tú tengas. Y tres, para ya finalizar, si ya se rompe el TEMEC, nosotros ya no estamos obligados a comprarle maíz a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los productores de maíz que nos venden tantísimas toneladas aquí a México? Se les va a caer un gran cliente, un gran consumidor. Está abriendo demasiados frentes. Yo lo veo así. No sé cómo lo vean ustedes. No, sí, definitivamente está abriendo muchos frentes y no ha cumplido ni 2 meses al frente de la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Y sí, el asunto del TEMEC tiene muchas implicaciones, ¿no? Está literalmente reventando el TEMEC y tiene implicaciones legales.